Buenos días, vamos a iniciar la temática de esclavos e indígenas de la Nueva Granada de la Guía Quinta. Vamos a recordar sobre la esclavitud. Debido a los malos tratos y a las largas horas de trabajo a los que fueron sometidos los indígenas, muchos de ellos murieron, por lo cual a finales del siglo XVI, para poder disponer de mano de obra suficiente, los españoles empezaron a traer de África a personas de raza negra para convertirlos en sus esclavos. ¿En qué consistían los resguardos? Ante los malos manejos cometidos por algunos encomenderos, el gobierno colonial decidió implantar el resguardo. Esta institución fue creada para evitar que los indígenas continuaran siendo despojados de sus tierras. En el año 1821 se redactaron leyes para garantizar el derecho a la libertad de los esclavos y la ciudadanía de los indígenas. Hacia 1840 estos cambios no se habían realizado y se mantenían las desigualdades. A las comunidades negras en 1821 el gobierno les otorgó la Ley de Libertad de Partos, que concedía darle la libertad a los hijos de esclavos que nacieran a partir de esa fecha. Además se imponía que estos esclavos libres tenían que trabajar durante 18 años a su amo para pagarle su derecho a la libertad. Algunos miembros de las élites se opusieron a la libertad de los esclavos por considerar que eran peligrosos para la economía y el orden social. En la región del Cauca, estas élites expresaron que la libertad de las comunidades negras los perjudicaba porque se quedaban sin mano de obra para el trabajo en las haciendas y en las minas, y además temían que una vez libres los esclavos se dedicaran a vagar o a formar ejércitos rebeldes. Con respecto a las comunidades indígenas, había menos temor en los indígenas de la región de Cundinamarca y Boyacá ya estaban integrados a la vida social y asumieron la cultura de los blancos. En la región del Casanare y del Cauca, los indígenas vivían en zonas inexploradas y distantes. Las comunidades indígenas que fueron objeto de intervención del gobierno eran aquellas que vivían en resguardos, pues se consideró que esa forma de propiedad era un obstáculo para incentivar al comercio de tierras. Por esa razón propusieron terminar con las tierras de resguardo y dividirlas en pequeñas propiedades para que fueran entregadas a cada familia indígena y esa a su vez la pudieran vender. De esta forma muchos dueños de haciendas ampliaron sus propiedades comprando a bajo precio las tierras de los indígenas. Así se desintegraron dichas comunidades y sus miembros tuvieron que trabajar para los nuevos propietarios en labores domésticas o en el campo. La Comisión Coreográfica. Para los gobernantes de la República de la Nueva Granada era necesario tener un conocimiento más aproximado de la extensión del país, de sus recursos y de sus gentes. Por eso el gobierno de José Hilario López organizó la Comisión Coreográfica. Las labores de la comisión se iniciaron en el año 1850 y se prolongaron hasta 1859. Estaban dirigidas por el geógrafo italiano Agustín Codazzi, quien tenía la responsabilidad de coordinar el grupo que realizaría el inventario de los recursos naturales y humanos. ¿Cuál fue el objetivo de la comisión? Era determinar los límites del país y las principales características geográficas del territorio colombiano. También pretendió observar de manera detallada y científica la vegetación de las selvas, las montañas y las especies de animales y los recursos mineros e hídricos del país. Por otra parte, la comisión se encargó de descifrar de forma detallada el comportamiento de la gente, entender sus costumbres y sus relaciones con el medio. La vida cotidiana en los inicios de la República. La independencia de España y la formación de la República de la Nueva Granada implicó que los grupos sociales se adaptaran a los nuevos tiempos. Sin embargo, por décadas se mantuvo la organización social heredada de Colombia, que discriminó a los mestizos, indígenas y negros y mantuvo a la mujer relegada al cuidado de la familia y a los oficios domésticos. Aunque la población permanecía dispersa en el país, persistían las dificultades de comunicación. Las fiestas religiosas y cívicas fueron determinantes para convocar la unidad de la sociedad y empezar a generar sentido de identidad y pertenencia a la nación.
Las familias de la primera mitad del siglo XIX eran el resultado del mestizaje que se dio casi 3 siglos y de la tradición colonial. Identificar los tipos de familias que habitaban el territorio colombiano en la década de 1850 permite comprender aspectos que se mantienen y los que van desapareciendo con el paso de los tiempos. Las familias de ese momento se caracterizaban según el estrato social al que pertenecían, aunque todas ellas seguían las tradiciones y normas impuestas por la Iglesia. De esta manera era difícil distinguir entre las familias de clase alta, en su gran mayoría conformada por blancos descendientes de españoles y de criollos, de aquellas de inferior condición conformada por mestizos, indígenas y negros. Para la alta sociedad granadina, las familias debían responder a un orden jerárquico. En ellas el padre ocupaba la cabeza de la familia, la madre organizaba el hogar, los hijos hombres se educaban y las mujeres se preparaban en oficios de la casa. El matrimonio era la práctica obligada cuyo vínculo generaba reconocimiento social y era una forma de consolidar alianzas familiares. En las familias de mestizos, su particularidad se adaptaba a las regiones del país. Las costumbres eran flexibles y se constituían a partir de la mezcla de grupos sociales. Así surgieron familias integradas por blancos e indígenas, mestizos y negras, indígenas y mestizos y otras mezclas que daban como resultado una gran variedad de hábitos de relaciones. En el caso de las familias indígenas, aquellas que vivían en resguardos conservaban sus costumbres y su lengua, y lo mismo ocurrió con las familias de negros que se refugiaban en los palenques. Entre tanto, el resto de indígenas y negros estaban al servicio de los blancos, mantuvieron algunas de sus costumbres, pero debieron adoptar las de sus amos. En las familias de inferior condición social, la mujer se encargaba de los oficios domésticos y del cuidado de los niños. Los hombres trabajaban en el campo o eran artesanos y obreros. Los hijos a muy temprana edad cumplían unos oficios domésticos. El matrimonio no era una práctica generalizada y lo importante era convivir con la pareja. Gracias. Espero que hayan entendido la actividad de esta guía 5 que trae la lectura. Ahora nos queda por responder las preguntas que aparecen en esta guía. También cambiamos la fecha de la primera entrega del 7 de agosto, quedaría para el 10 de agosto, y la segunda entrega sí quedaría para el 14 de agosto. Feliz día.